Mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación voy a explicar la actividad pasivos. Entonces identificamos los pasivos, como que son los pasivos. Entonces son o están representados en las obligaciones adquiridas por una empresa, o también cuando hablamos de las obligaciones adquiridas, podemos estar hablando también de las deudas adquiridas por la empresa, teniendo en cuenta las compras a crédito, los préstamos o los servicios recibidos para el funcionamiento de la empresa como tal en su desarrollo. De la misma manera, entonces identificamos unos componentes del pasivo, el cual están en los sobregiros bancarios. Estos sobregiros se identifican cuando los cheques no superan o no alcanzan el valor de la deuda, y estos identifican una obligación o declaran una obligación bancaria como tal, llamada sobregiro. Las cuentas por pagar son aquellas cuentas o aquellos pasivos que se requieren pagar para el funcionamiento de la empresa, identificando cualquier tipo de cuenta ya sea por elementos, por transporte, por empleados. De la misma manera, las obligaciones financieras, eh, las participaciones a pagar, las cuales se identifican con los costos o las ganancias adquiridas por la empresa y que se le deben dar a los socios, por decirlo así como tal, de la empresa. Los gastos acumulados son aquellos tipos de gastos los cuales adquiere la empresa durante un determinado tiempo y registrados durante una factura con una fecha límite o una fecha estipulada para su respectivo pago. De la misma manera también podemos hablar como otro componente el control interno, el cual es quien identifica las responsabilidades, las valuaciones de los registros o de las obligaciones de la empresa, y teniendo en cuenta estos pasivos, pues se deben realizar los respectivos ajustes contables para su funcionamiento como tal. Hablamos de los pasivos estimados. Entonces estos pasivos estimados no tienen un valor como tal, es un valor que se determina a futuro. Entonces, ¿por qué lo decimos que es un valor que se determina a futuro? Porque podemos estar hablando sobre términos de garantías, sobre términos de impuestos sobre la renta, los cuales van a identificar su valor a futuro como tal. Hablamos de los pasivos contingentes. Entonces, en los pasivos contingentes tenemos las pérdidas contingentes, las cuales representan los decrementos patrimoniales potenciales hacia la empresa para, eh, para su desarrollo. O sea que son aquellas que presentan condiciones a una relación de negativa para la empresa como tal. De la misma manera, hablamos de los descuentos de documentos adquiridos por la empresa mediante ciertos documentos y registrados para la empresa como tal. Hablamos de los pasivos y provisiones laborales. Entonces, cuando hablamos de los pasivos y las provisiones laborales, estamos hablando de la nómina de una empresa, teniendo en cuenta pues que la nómina es un procedimiento bastante eh, de bastante concentración o tiene un cierto grado de complejidad, pues porque tenemos que tener en cuenta las disposiciones legales de carácter laboral y tributario. De la misma manera, como todos sabemos, en la nómina están las deducciones que se hacen tanto de la empresa hacia el empleado, como los derechos que tiene el empleado sobre su salario como tal.
y están identificadas una por una en la respectiva nómina o de su salario. Entonces tenemos deducciones, las cuales estas deducciones de nómina se le hacen al empleado como tal cuando adquiere cualquiera de estas responsabilidades, las cuales las podemos llamar deducciones. Entonces, la retención en la fuente, deducciones por embargo si el empleado tiene algún tipo de embargo, sus cooperativas si hace parte de alguna cooperativa, los préstamos otorgados por el patrón, o sea, esto pueden ser préstamos otorgados por la empresa hacia el empleado para cubrir una necesidad en un determinado momento y el cual el empleado eh, se compromete a pagar por medio de una deducción en su nómina. De la misma manera, tenemos los sindicatos, asimismo tenemos los aportes patronales, entonces estos son deducciones efectuadas eh, a los empleados, teniendo en cuenta la normatividad y para poder así también realizar los respectivos ajustes contables para, para determinar y tener los respectivos informes hacia la empresa bajo un control. Esto tenemos las prestaciones sociales. En las prestaciones sociales tenemos el auxilio de cesantías, las primas de servicios, sus intereses a las cesantías y sus respectivas vacaciones como tal, las cuales se identifican por ley a un empleado como tal. De la misma manera tenemos los aportes parafiscales. Entre ellos encontramos la Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el SENA. Igualmente tenemos entonces la seguridad social. Entre la seguridad social, como todos lo sabemos, tenemos eh, identificados las deducciones por riesgos profesionales, pensión y salud como tal. Los pasivos bajo la normatividad internacional, pues básicamente como los veníamos diciendo, estos pasivos son deudas o obligaciones adquiridas por la empresa en tiempos anteriores o en determinados tiempos y que de la misma manera pues se deben cancelar o se deben pagar de acuerdo a los estados de las facturas, teniendo en cuenta las fechas y cumpliendo este parámetro, las fechas facturadas como tal para realizar sus respectivos pagos. Identificamos los pasivos corrientes, los pasivos estimados por una empresa o los que podemos tener. Entonces, cuando hablamos de los pasivos corrientes son aquellos pasivos o aquellos tipos de deudas adquiridas por la empresa en un determinado tiempo, el cual se sobreentiende y se sabe que las tenemos y que se deben cancelar en su ciclo de explotación. Cuando decimos su ciclo de explotación, hablamos del desarrollo de la deuda como tal. Entonces, si adquirimos un determinado elemento para la empresa, esto nos genera o nos es un pasivo si lo adquirimos por medio de un crédito y lo deseamos cancelar durante la explotación de este elemento. O sea, ¿qué nos quiere decir de la explotación de este elemento? Nos quiere decir durante el desarrollo o el tiempo en el que el elemento es empleado para el desarrollo y beneficio de la empresa y se va pagando de acuerdo a lo establecido. Eh, de la misma manera, estos pasivos o estas deudas se pueden mantener con fines de negociación a favor de la empresa, teniendo en cuenta como tal que se mantiene la deuda, pero que nos debe tener o mantener este pasivo con fines de una negociación futura que le cree eh, ingresos positivos a la empresa como tal y trabajar como tal, trabajar el pasivo con los fines de la negociación.
De la misma manera, entonces estamos hablando de los pasivos estimados. Estos pasivos estimados son aquellos tipos de pasivos los cuales no están o no se esperan en los estados financieros y crean incertidumbre. Al crear incertidumbre, esto que nos quiere decir que se desarrollan o se identifican en los estados financieros y se sabe que se tienen, teniendo en cuenta que en base a esto se deben realizar los respectivos ajustes contables bajo una estimación. Esta como tal es mi actividad. Mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín, código de 630-4297. Muchas gracias.